Buen día con todos los presentes. Somos alumnos de la Universidad César Vallejo y el día de hoy vamos a exponer nuestra sexta charla de responsabilidad social que lleva como título Atributos de la personalidad, estado civil, patrimonio y nombre. Somos el grupo número 1 que está conformado por Coyachagua Poma Yadira Kiara, Enríquez Leandro Manuel Rodolfo, Rodríguez Palomino Fernando Toribio, Salvatierra Torres y Omar Adanixa, y quien les habla, Tello Castillo Giselle. A continuación le dejaremos un breve video introductorio a nuestro tema. Los atributos de la personalidad. Así que, comenzamos. Comencemos por saber qué es la personalidad en términos jurídicos. Pues bien, la personalidad es la que reconoce a una persona física o moral con la aptitud de ser sujeta de derechos y obligaciones. Esta personalidad desprende diversos atributos. Vamos a ver cada uno de ellos. Comencemos por el nombre. Este es el primer atributo de la personalidad y en personas físicas es un derecho que se adquiere al nacer. En relación a sociedades, a este atributo también se le conoce como denominación social y requiere de la autorización, en el caso de México, de la Secretaría de Economía. Este atributo de la personalidad, en el caso de personas físicas, puede llegar a ser modificado, por ejemplo, en el caso de reasignaciones sexogenéricas o también en los casos de adopción. Domicilio. Toda persona física o moral debe tener un domicilio, ya sea en el caso de las físicas donde habita o bien en el caso de ambas donde tiene el principal asiento de sus negocios, siendo este atributo de vital importancia, ya que implica la posibilidad de localizar a una persona para requerirle el cumplimiento de una obligación. Estado civil. Este atributo de la personalidad es exclusivo de las personas físicas, el cual únicamente se divide entre soltero y casado. Capacidad. Este atributo se divide entre capacidad de goce, la que implica el disfrute de derechos, y la capacidad de ejercicio, la que implica la posibilidad de obligarse en lo personal frente a terceros. En las personas morales se cuenta con ambas capacidades, de goce y ejercicio. Sin embargo, en las personas físicas la capacidad de goce se adquiere al nacer, mientras que la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, y esto siempre y cuando no exista un impedimento en la persona, como por ejemplo que se encuentra en estado de interdicción, figura ya explicada previamente en el canal. Patrimonio. Este atributo es el conjunto de bienes propios susceptibles de apreciación pecuniaria. Esta es la definición clásica. Sin embargo, también se ha manejado por algunos doctrinarios el patrimonio moral, como puede ser el derecho al decoro, reputación, fama pública u honra, y del cual se pueden derivar acciones relacionadas al daño moral y ser consecuencia a una sanción pecuniaria. Y bueno, por este video Ahora le paso a mi compañera que les leerá la introducción. La doctrina enseña en términos generales que existen ciertos elementos que son inherentes que integran el concepto mismo de la personalidad. Desde el momento mismo en que se tiene personalidad, se tienen los atributos anexos a ella, pero al mismo tiempo se está sujeto a los deberes y cargas que impone. No pueden los atributos ser negados a una persona, ni ésta tampoco puede despojarse de ellos. Las personas se pueden clasificar en persona natural, físicas o individuales, que están concebidas por ser humano, y persona jurídica, llamadas también ficticias, abstractas, incorporales, morales, colectivas o sociales, que están constituidas por todas aquellas que se forman para la realización de los fines colectivos y permanentes de los hombres. La persona implica una serie de cualidades o atributos que permiten distinguir a cada persona de sus semejantes. Estos atributos son comunes tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, con las excepciones y limitaciones propias derivadas de la naturaleza de cada una de estas clases de personas, como es obvio.
Los atributos de la personalidad generalmente son aceptados ya que limitan los elementos que identifican a una persona de otra. Con el nombre de persona se designa a adquirir derechos y contraer obligaciones. Por lo tanto, sin distinguir condición, todas las personas nacen con ciertos derechos que les deben acompañar durante toda su vida, puesto que les sirven para identificarse a sí mismos, con la relación a los demás y como individuos pertenecientes a determinado estado. Los atributos de la personalidad son derechos personales que nacen y mueren con la persona y que no se gastan, ni se venden, ni se transmiten. El objetivo general es desarrollar un estudio jurídico profundo sobre la concepción del estado civil de las personas y los atributos de la personalidad para lograr un conocimiento teórico práctico sobre estos desde el ámbito de la legislación. El presente estudio monográfico se desarrolló mediante la aplicación del método inductivo mediante el cual se realizará el análisis de las diferentes situaciones que presentan referentes al tema de la personalidad y estado civil, teniendo en cuenta una realidad global para llegar a situaciones particulares. Todas las personas del mundo poseen atributos inherentes a su naturaleza humana. Con el nombre de persona se designa a todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por lo tanto, sin distinguir condición, todas las personas nacen con ciertos derechos que les deben acompañar durante toda su vida, puesto que les sirven para identificarse a sí mismos, con relación a los demás y como individuos pertenecientes al determinado estado. Los atributos de la personalidad son derechos personales que nacen y mueren con la persona, que no se gastan, se venden ni se transmiten. Los atributos de la personalidad hacen posible que el ser humano se reconozca como un ser único e irrepetible en la sociedad. En este sentido, los atributos que le son útiles para establecer una identidad son los atributos que le son provechosos al ser humano para determinar su relación con los demás, son los atributos de personalidad, de capacidad y de estado civil. Asimismo, el ser humano puede identificar a partir de los atributos de la personalidad el rol que desempeña en su nación al ser el sujeto que ejerce derechos y que contrae obligaciones. Es así como los atributos de la personalidad referentes a la nacionalidad y el patrimonio ayudan a entender la relación que tiene con su nación. La doctrina establece como atributos de la personalidad los siguientes: capacidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio y estado civil. En cuanto a las personas físicas, así como todos ellos, excepto el estado civil con relación a las personas morales. El estado civil de las personas y los atributos de la personalidad son conceptos que se vienen aplicando en nuestra legislación desde hace muchos años, en los cuales han sufrido diversas reformas buscando una mayor proyección y entendimiento en la aplicación de estos atributos y el estado civil de los individuos. Ahora le doy paso a mi compañera que les va a hablar sobre los atributos de la personalidad. Atributos de la personalidad. Desde un punto de vista estrictamente lingüístico, la palabra atributo, del latín attributum, denota cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Así, jurídicamente hablando, los atributos de la personalidad son cualidades que identifican e individualizan a un sujeto de derecho, a fin de ubicarlo dentro del orden social y jurídico. La doctrina establece como atributos de la personalidad los siguientes: capacidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio y estado civil en cuanto a las personas físicas, así como todos ellos, excepto el estado civil, con relación a las personas morales. Según Galindo nos dice, el derecho a consecuencia de la naturaleza intrínseca del hombre como ser dotado de inteligencia, de libertad y de responsabilidades, reconoce a la persona humana como una realidad que viene impuesta al ordenamiento jurídico. En el lenguaje ordinario se dice que una persona tiene o no personalidad, o que tiene, de acuerdo con su modo de ser, mayor o menor personalidad, sin que esto implique la negación de su categoría de persona. De la misma manera, en el aspecto jurídico, la persona participa en las relaciones jurídicas, creándolas o extinguiéndolas,
suprimiendo esas relaciones jurídicas o sufriendo las consecuencias de la violación de un deber jurídico. Como sujeto activo o pasivo de un determinado vínculo de derecho, la personalidad significa que el sujeto puede actuar en el campo del derecho. Diríamos que es la proyección del ser humano en el ámbito jurídico. Es una verdadera posibilidad abstracta para actuar como sujeto activo o pasivo en la infinita gama de relaciones jurídicas que puedan presentarse. Para poder hablar de atributo de la personalidad, primero que todo debemos de saber que es una persona según el diccionario. Es un individuo de la especie humana, pero en términos del derecho, es todo ser capaz de derechos y obligaciones, es decir, que es un sujeto activo de relaciones jurídicas. Por tal motivo, está sujeto a actitudes legales, es decir, que posee disposición natural para ser sujeto de derechos y obligaciones. La personalidad implica una serie de cualidades o atributos que permiten distinguir a cada persona de su semejante. Estos atributos son comunes tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Excepciones, limitaciones propias derivadas de la naturaleza de cada una de estas clases de personas, como es obvio. Principio y fin de la personalidad individual son el nacimiento y la muerte respectivamente. No obstante, el precepto legal mencionado establece que antes del nacimiento de la persona, o sea, desde el momento en el que el ser humano es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido por los efectos legales que señala este Código Civil. Por lo tanto, desde la concepción, desde que se inicia la vida intrauterina, entra bajo la protección de la ley. El artículo antes mencionado, extenso, expresa la capacidad jurídica de las personas físicas que adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para todos los efectos legales declarados en el presente código. Le doy pase a mi compañero. El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes. Determinados ordenamientos jurídicos pueden hacer distinciones de estado civil diferentes, por ejemplo, determinadas culturas no reconocen el derecho al divorcio, mientras que otras consideran incluso formas indeterminadas de finalizar del matrimonio, como la separación matrimonial. Del mismo modo, en determinados países se contemplan distintas formas del matrimonio, tales como el matrimonio homosexual o la poligamia, lo que lleva a distintos matices del Estado civil. El Estado civil está integrado por una serie de hechos y actos de tal manera importantes y trascendentales en la vida que las personas que la ley los toma en consideración de una manera cuidadosa para formar con ellos, por decirlo así, la historia jurídica de la persona. El estado civil o de la familia es un atributo exclusivo de las personas físicas que implica la situación que guarda un individuo dentro de su grupo familiar con respecto a sus relaciones de matrimonio o parentesco. Así, el estado se determina en función del grupo o de los grupos sociales a los que una persona pertenece, porque el ordenamiento jurídico atribuye esa pertenencia como inherente a la persona misma. El estado civil de las personas y los atributos de la personalidad son concepciones que vienen aplicando en nuestra legislación desde hace muchos años, en los cuales han sufrido diversas reformas buscando una mayor proyección y entendimiento en la aplicación de estos atributos y el estado civil de las personas. Estableciendo un orden en la investigación, estudiamos los diferentes atributos de la personalidad y las características del estado civil de las personas, así como estos deben ser identificados y aplicados cada sujeto dentro de la sociedad. Ahora le doy paso a mi compañero que les va a hablar sobre el patrimonio. El patrimonio. En este atributo especial dado el entorno a su naturaleza existen dos teorías. La clásica subjetiva, llamada también personalista, que considera el patrimonio como un reflejo de la personalidad. La objetiva económica, que defiende la existencia de patrimonio sin objeto y concibe al patrimonio como una individualidad jurídica propia.
sin tomar en cuenta el hecho de que está unido o no a una persona. Por lo general, se atribuye el patrimonio doble aspecto económico y jurídico, definiéndose primero en estos sentidos como el conjunto de acciones y derechos en su aplicación económica. El segundo como el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas, pertenecientes a un sujeto que sean susceptibles de estimación de naturaleza pecuniaria. El patrimonio es creído por la teoría subjetiva analista, es la que ha tenido mayor aceptación, con una unidad subjetiva de la paternidad. De acuerdo a esta doctrina, se ha definido el patrimonio como el conjunto de bienes o cosas que corresponden a una persona o como conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a un solo titular, pero afirmando, sin embargo, que cuando se habla del patrimonio como un atributo de las personas, se hace referencia más bien que al patrimonio en su consideración económica, jurídica, capacidad patrimonial o de tener un patrimonio, es decir, a la facultad o aptitud potencial para adquirirlo. Desde el punto de vista doctrinal y legislativo, tradicionalmente se ha considerado el patrimonio como atributo de la personalidad como el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas pertenecientes a una persona y con cuantificación económica. El daño puede ser también moral cuando el hecho ilícito perjudica los componentes del patrimonio moral de la víctima. Enunciadamente se considera con el patrimonio efecto del titular del patrimonio moral por otras personas. Su estimación por determinados bienes, el derecho al secreto de su vida primaria, así como el honor, el decoro, el prestigio y la buena reputación, la calidad e integridad física de la persona misma. Pase a compañera Giselle. Bueno, ahora yo voy a comentarles sobre el atributo del nombre. Bueno, en las personas físicas corresponde al conjunto de letras y personalidad que sirven para identificar e individualizar a una persona. En las personas jurídicas corresponde a la razón social o a la denominación. Es la denominación por la cual se individualiza a una persona. Está formado por el nombre propio o nombre de pila y el nombre patronímico o apellido que corresponde a la familia. El primero es determinado por los progenitores a su libre voluntad. Sin embargo, el patronímico está ligado a la filiación y revela los orígenes del individuo. El nombre de cada persona se inscribe en el registro civil e identificación correspondiente por uno de los padres, dando origen a su partida de nacimiento. En algunos casos, el nombre de pila puede ser cambiado y previa autorización de un juez, alegando menoscabo moral o material. El sobrenombre a veces podemos usar para denominar a un amigo, pero carece de valor jurídico, en tanto el seudónimo se encuentra amparado en nuestra legislación por la Ley de Propiedad Intelectual. El nombre y el apellido sirven para individualizar a una persona y tienen grandes ventajas prácticas. Facilitan la comunicación entre las personas y hace posible la correspondencia y evitan que un sujeto se haga pasar por otro. Toda relación jurídica impone deberes y atribuye derechos a las personas de dicha relación. De allí que sea necesario que cada relación jurídica precisar concretamente que personas o persona sujetas a esa relación o quienes puedan exigir como acreedor o acreedoras una determinada conducta o sobre quienes, deudor o deudores, recae el deber jurídico de cumplirla. En este sentido, puede definirse el nombre como las palabras que identifican a una persona, a fin de que sus actos, individualizados por el ordenamiento jurídico, generen consecuencias que se sean atribuidas a ella y a nadie más. En cuanto a las personas físicas, las palabras a que se hace mención en el párrafo precedente forman el nombre propio, también conocido como nombre de pila, el apellido o apellidos. Generalmente paterno y materno, elemento que se identifica como el patronímico. La vinculación de esos elementos es propiamente el nombre de la persona física, sin perder de vista la partícula que podríamos llamar elemento principal del nombre, es el apellido, en tanto que el nombre propio sirve para integrar la denominación y para aludir con mayor precisión a la persona a la cual se refieren aquellas partículas principales.
Con relación al nombre de las personas morales, se tiene que distinguir en principio dos tipos de entes colectivas, las públicas y privadas. Tratándose de las personas morales, públicas, nación, estado y municipio, su nombre está íntimamente ligado a fenómenos fenómenos culturales e históricos. Por su parte, los organismos descentralizados generalmente encuentran su nombre en la ley que los crea y los regula. Y con relación a las personas ideales de interés privado, es bien conocida la distinción entre denominación y razón social con que suelen identificarse. Ahora damos pase a las conclusiones. No, le doy paso a mi compañero. Bueno, buenas tardes. Paso a la diapositiva. Bueno, mi nombre es Manuel Enríquez y yo les voy a hablar sobre la extinción de la personalidad. La muerte extingue la personalidad jurídica de las personas físicas, la cual se puede analizar desde distintos puntos de vista, como son prueba, el único medio que la ley autoriza para comprobar el fallecimiento de una persona es mediante la copia certificada del acta de defunción que se hubiere levantado ante el oficial del registro civil, previo al certificado médico de defunción, fuera de los casos expresamente señalados en la ley, como sería el caso que no aparece el cadáver. Pero hay la certeza absoluta de que algunas personas han sucumbido en el lugar del desastre. En ese caso, no obstante no tener el cuerpo del difunto, se levanta el acta de defunción, la cual contendrá el nombre de las personas que hayan conocido al que no aparece y los demás noticias que sobre el suceso pueden adquirirse. O bien, cuando murió la persona, pero por alguna circunstancia no se levantó el acta de defunción. En este caso se promueven unas diligencias de jurisdicción voluntaria para probar el hecho de defunción. Y una vez que se haya acreditado a través de los distintos medios de prueba que hubiese aportado el promovente, se dictará una resolución enviando el oficio al oficial del registro civil que corresponda como una copia certificada que contenga los puntos resolutivos de la mencionada resolución, solicitando al referido oficial que levante el acta de defunción. No se procederá a la inhumación o cremación, sino hasta después de que transcurran 24 horas del fallecimiento, excepto en los casos en que se ordene otra cosa por la autoridad que corresponda. Consideramos que al igual de lo que se contempla en el caso del certificado médico prenupcial para la celebración del matrimonio, el oficial del registro civil, cuando lo considere necesario, se cerciorará también de la autenticación del certificado médico de defunción presentado, solicitando la ratificación del médico que lo suscribe. El Código Civil se regulan diferentes supuestos de que pueden presentarse para el levantamiento del acta de defunción, todos ellos referentes a las actas de defunción, siendo estos los siguientes: los que habiten en la casa en que ocurre el fallecimiento, los directos o administradores de los establecimientos de reclusión, hospitales, colegios u cualquiera casa de comunidad, los encargados de los mesones u hoteles o las casas de vecindad. Tienen obligación de dar aviso del fallecimiento al oficial del registro civil dentro de las 24 horas siguientes a la muerte. En los casos de muerte violenta en los establecimientos de reclusión, no se hará en los registros mención de esta circunstancia. Cuando el oficial del registro civil sospeche que la muerte fue violenta, dará parte al Ministerio Público, comunicándose todos los informes que tenga para que proceda a la averiguación conforme a derecho. Gracias. Ahora continuamos con las conclusiones. Bueno, como primera conclusión podemos decir que la doctrina establece como atributos a la personalidad los siguientes: capacidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio y estado civil.
en cuanto a las personas físicas, así como todos ellos, excepto el Estado civil, con relación a las personas morales. Como segunda conclusión, podemos entender que, así como en los ordenamientos sustantivos civiles y otras entidades federativas, ha sido factible normar positivamente los atributos de la personalidad. Es imperante que nuestra legislación civil alcance esos niveles de regulación, a fin de adaptarla a las necesidades prácticas del momento. Mi conclusión es que nuestro ordenamiento civil sustantivo ya requiere una renovación sustancial a fin de iniciar el camino a la modernidad que otros códigos de la materia de algunas entidades federativas de nuestro país ya han comenzado. Como cuarta conclusión es menester que las normas jurídicas objetivas se hayan actualizado moldeando a función de las exigencias sociales que recojan aquellos aspectos acerca de los cuales a la sociedad le es indispensable tener seguridad jurídica. Última conclusión. Esta modernización implica, entre otras, innovaciones y actualizaciones que le dan el conocimiento legal para así imponer en el nivel legal los límites de la doctrina. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por participar el día de hoy.